Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida una vez más a esta noche de Lección Divina, que el Señor nos da la oportunidad de revisar la lectura del Evangelio de este próximo domingo. Con gran alegría y con gran entusiasmo, pues nos disponemos a hacer esta meditación desde su hogar a través de esta transmisión. Les damos la bienvenida, un abrazo para todos. Damos inicio. Bienvenidos. Pues bien, nos encontramos en el domingo 30 del tiempo ordinario, es decir, en la semana número 30. Recordemos, como siempre se los he repetido hasta el cansancio, tenemos, en nuestro calendario litúrgico 34 semanas del tiempo ordinario. Terminamos con la fiesta de Cristo Rey del Universo y esa es la última semana, la semana número 34. Entonces estamos llegando a la semana 30, quiere decir que estamos prácticamente entrando a la recta final de nuestro itinerario litúrgico. Las lecturas poco a poco nos irán llevando de la mano y poco a poco veremos cómo la liturgia nos llevará a un tinte escatológico, como lo decíamos la semana pasada y hace algunos días, los que siguen la misa entre semana. Muy bien, para esta lección recordemos los pasos de la lección divina: lectura, meditación, oración, contemplación y el quinto paso que le hemos añadido, ya los propósitos del actuar. Sin más, pues, vámonos a nuestro primer paso de nuestra lección divina, que obedece a la pregunta ¿qué dice el texto? Vamos pues al texto de este domingo, que es el de Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Vamos pues a nuestro texto. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Muy bien, y antes de seguir adelante, olvidamos hacer oración, invocar al Espíritu para que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón. ¿Les parece si antes de continuar y de hacer nuestro subrayado, nos ponemos en la presencia de Dios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que en esta noche envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Ven y abre nuestro corazón, nuestra mente, para comprender todas las cosas que quieres transmitirnos, que quieres que sepamos, que quieres que meditemos para ponerlas en práctica en nuestra vida. Derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de estos hermanos que desde su hogar están siguiendo esta transmisión. Pedimos por todos aquellos que están viendo este video, esta lección divina, para que tu palabra llegue siempre a su hogar, a su mente, a su corazón, y podamos juntos vivirla para mayor gloria de tu nombre.
Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues bueno, ya escuchamos nuestro texto de este domingo. Ahora bien, ya es una tarea que ustedes tienen que hacer en casa, ¿eh? Es una tarea que ustedes tienen que realizar ya muy personal. Yo la sigo haciendo, pero ya es una tarea que les invito a realizar en su hogar, en su casa, y que no podemos dejar de hacer. Tomar nuestra Biblia y hacer este ejercicio de subrayar. Esto es una manera pedagógica que nos va a ayudar a retener el texto, para saber qué dice el texto. Acuérdense, estamos en el primer paso, la lectura. ¿Qué dice el texto? No estamos haciendo ninguna meditación, ninguna interpretación, no hacemos exégesis, solamente vamos al primer paso. ¿Qué dice el texto? Muy bien, entonces tenemos nuestro texto y bueno, yo lo he subrayado de esta forma, algo así. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Eso me pareció a mí interesante. Ya escuchamos el domingo pasado en la lección divina que hicimos la semana pasada, que se reunieron los fariseos. Por lo tanto, esos elementos ya ahora no nos detenemos. Ya, como la lectura va continuada, ya sabemos de qué se trata. Entonces, vamos avanzando en estos elementos que pueden ser de mayor riqueza para nosotros. Si alguno de ustedes en su casa dice, bueno, yo no hice lección divina la semana pasada y quiere subrayar fariseos y todos estos nombres, bueno, lo puede hacer y lo puede investigar desde en su casa ya con un diccionario. ¿Les parece? Muy bien. Mientras, yo subrayé solamente esto. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Esta fue la pregunta que le hizo el doctor de la ley para poner a prueba a Jesús. Yo encerré ahí en una especie de círculo, que no lo puedo hacer bien, pero yo lo encerré, este verbo fundamental que utiliza Jesús, amarás. Y aparece 2 veces este verbo que es fundamental en nuestra lección. Muy bien. Y en azul, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo y a ti mismo. Esto es lo que yo subrayé para poder hacer esta lección divina y este ejercicio con todos ustedes. Sin embargo, si tú en casa encuentras otros elementos por los cuales tú digas, yo quiero subrayar tal o cual palabra, adelante. Ese es un ejercicio ya muy personal de cada uno. ¿De acuerdo? No necesariamente lo tienes que hacer exactamente como lo estoy haciendo yo. Ya cada quien tendrá en su hogar su propia técnica, su forma de subrayar. Muy bien. Entonces, yo solamente estoy subrayando y estoy ahora en nuestro cuaderno anotamos qué dice el texto. Ya en frases breves ya leímos las veces que no sé, que son necesarias para retener el texto, ya subrayamos. Ahora tendremos que tener la capacidad de saber qué dice el texto. Entonces yo puse algunos elementos, aunque tú en casa puedes hacer los elementos que tú consideres prudentes para hacer tu propia reflexión. Yo puse 3. El primero, ¿qué dice el texto? Un fariseo le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Eso dice el texto. Un doctor de la ley, un fariseo que era doctor de la ley, le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Y este es el primer elemento que yo coloco para hacer una reflexión. Segundo elemento,
Jesús responde. Y tercer elemento, como yo encerré en una especie de círculo este verbo, puse amarás. Y entonces pedagógicamente esto me sirve para hacer mi reflexión. No tengo que anotar todo, sino los elementos, las pistas que me ayuden a hacer una lección divina. Así es que yo puse estos elementos. Tú en casa, sin embargo, puedes anotar muchos más elementos, los que tú consideres necesarios para poder hacer esta reflexión. Entonces, terminamos nuestra primera etapa, nuestro primer proceso de la lección divina en nuestro primer paso, que es la lectura. Ya sé qué dice el texto. Muy bien. Segundo paso de nuestra lección, meditación. Ahora vamos a la pregunta, ¿qué me dice el texto? Esto que ya subrayamos, este proceso que ya hicimos, ahora tengo que tener pues esa capacidad. Ahora hago memoria y todo lo que ya vimos en nuestro pequeñísimo curso que hicimos de la lección divina, ahora sí, vamos a la siguiente etapa. ¿Qué me dice el texto? A mí, Eduardo. ¿De acuerdo? Eso es para mí. Tú lo puedes hacer en casa. ¿Qué te está diciendo el texto? Muy bien. Fíjense bien. El primer punto que yo puse y coloqué es, un fariseo le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Eso dice el texto. Ahora, ¿qué me dice el texto a mí? Hace 8 días hablábamos de que probablemente en cada uno de nosotros haya un fariseo y a veces actuamos de forma farisaica. Sin embargo, ahora podemos meditarlo de otra manera. Si pensamos que nuestra vida se va a desarrollar dentro de la iglesia con nuestros hermanitos de comunidad, lamento caerte bien gordo, porque pensamos que todo va a ser miel sobre hojuelas de maíz y vamos a tratar solo con nuestros hermanitos de comunidad y va a ser un mundo feliz, y lamento decirte que no. De verdad, que siempre va a existir un doctor de la ley, un fariseo que nos haga preguntas para ponernos a prueba. Siempre va a existir. Así como nosotros a veces somos fariseos, a veces nos colocamos como doctores de la ley para con los demás, también va a haber doctores de la ley y alguien que nos haga preguntas insidiosas, ¿eh? En serio. Y esto va a suceder muchas veces y en todas partes, donde estemos parados y sepan que tú y yo vamos a la iglesia, sepan que tú estás yendo a la iglesia, que estás en una comunidad, que tomaste un retiro, que tienes un ministerio, que sirves a la iglesia, seguramente te van a hacer preguntas insidiosas. Habrá un fariseo que te quiera hacer caer, que te quiera poner a prueba. ¿No es cierto que ya te ha pasado? Muchas veces. Muy bien. Y nos va a pasar muchas veces. Siempre, y no todas las veces, la mamá estará de acuerdo, o la mamá tomó un retiro, o la mamá sirva, está en la iglesia, ¿eh? No siempre. Y la mamá puede ser que te esté preguntando y te haga preguntas insidiosas. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué crees en Dios? O el papá te pregunte, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas? Oye, y te pregunte acerca de esto o de aquello que sucede. Puede ser que tu esposo, tú vas a la iglesia, pero tu esposo no. Tú ya tomaste un retiro, pero tu esposo no. Y puede ser que te haga preguntas. O tu esposa, o tus hijos, o tus hermanos, o tus vecinos, o compañeros de trabajo. Siempre va a haber una persona que te va a hacer una pregunta insidiosa acerca de, no sé, de la iglesia, acerca de
la religión, acerca de la Biblia, acerca de la iglesia, acerca del cura, acerca no sé, de una cita bíblica, de la muerte, de la vida, del purgatorio, etcétera, 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 etcétera. Siempre va a haber quien te haga este tipo de preguntas. Siempre. ¿Tú por qué vas a la iglesia? ¿Tú por qué crees en Dios? Imagínate si te preguntan, oye abuelita, ¿por qué crees en Dios? ¡Caray! No le puedo yo decir, ay, es que el padre Lalo habla bien bonito. ¿Sabes? Lo único que tu nieto, tu hijo, lo que va a pasar es que le va a dar mucha risa. Y con tanta compasión y ternura te va a decir, ay, abuelita. No podemos solamente quedarnos cruzados de brazos. ¿Qué hacer si me hacen unas preguntas? Si a Jesús los maestros de la ley le hicieron preguntas, créeme que a ti te van a preguntar. De verdad te van a preguntar. Si no es que ya te preguntaron. Te apuesto que muchas veces no sabes cómo responder. No les puedes decir, pues ve a la iglesia y allá que el Padre te responda, ¿eh? Ve con el Padre Lalo para que saca una cita y ahí me los avientan. No, hombre, tenemos que tener la capacidad de responder, de dar respuesta. Dar respuesta, dice San Pedro, estar dispuestos a dar respuesta a nuestra esperanza, de dar respuesta a la esperanza de lo que creemos, de nuestra fe. Así es que, ¿qué hacer entonces si alguien me pregunta, si alguien llega y me hace una pregunta? ¿Qué tenemos que hacer? Pues miren, queridísimos hermanos, necesitamos estudiar, necesitamos prepararnos, de verdad. Y este es lo primero que tenemos que tener conciencia. Siempre les pongo el ejemplo. Si llega alguien y me dice, oiga, padre, soy el director o la directora de la escuela que está aquí adelante. Quisiéramos que nos diera el honor de darnos una materia. Y yo le digo, caray, ¿qué materia quiere que yo dé? La materia de física, padre, o de química, o de matemáticas. La mera verdad, ¿sabes lo que voy a dar? Es lástima, porque de química, ni de matemáticas, ni de física, sé nada. Si así luego las cosas se nos barren, se nos van, y bueno, como hace 8 días que pusimos hipocresía con C y era con S, ya hasta que lo revisamos y digo, ¡y qué burro! Imagínense, si así las cosas se nos van, y seguro 2 que 3 van a ir corriendo a revisar el video de la semana pasada para verificarlo. Si así las cosas se nos pueden ir de las manos, imagínate si no estudiamos, si no nos preparamos. ¿Qué vamos a decirles? ¿Qué vas a decirle a tus hijos, a tus nietos, a tu esposo, a tu esposa en el trabajo? ¿Qué le respondes si te pregunta? Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiar, prepararnos. ¿Qué hay que hacer? Pues nuestros ejercicios que hemos venido haciendo, Seguramente ya muchos pasajes de tu Biblia están así, así como los estás viendo. Seguramente están ya subrayados con colores. Seguramente ya está así. Ya tienes tus colorcitos que adquiriste ya hace unos meses que hemos venido trabajando con esto. Necesito leer la Biblia, echarme un clavado en la Sagrada Escritura y prepararme. Y créanme que este ejercicio pedagógico de leer, subrayar, me va a ayudar a agilizar la mente. En serio, de verdad. ¿Qué más? Pues tengo que leerme un buen libro. Yo te pregunto, ¿qué libro estás leyendo? ¿Al año cuántos libros lees? No tenemos el hábito de lectura en nuestro país. Tristemente no estamos acostumbrados a leer. Entonces necesitamos tener
en la mano un buen libro, algo que nos ayude, o sea, un libro que además de la Biblia, que nos ayude a abrir nuestra mente. No sé, como sugerencia, tenemos este libro de el Papa Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger, que es Jesús de Nazaret, que nos puede ayudar, por ejemplo. Entonces, un libro que me puede ayudar, además que me da el buen hábito de la lectura, pues yo puedo ir aprendiendo nuevas palabras, agilizando mi lectura, etcétera, etcétera. O tengo este libro extraordinario que es de una entrevista que le hacen al Papa Juan Pablo II, Cruzando el umbral de la esperanza. Un buen libro que puedes leer. O un libro espiritual, el de Ignacio Larrañaga, puede ser El silencio de María. Es un libro espiritual muy bueno. O pueden ser las, no sé, las confesiones de San Agustín, etcétera, etcétera. Que tengo problemas con mis hijos, en la vida, etcétera, etcétera. Bueno, yo les recomiendo esta autora, Marta Alicia Chávez, este libro que se llama Hijos tiranos o débiles dependientes. Créanme, muchas cosas no las sé, pero las tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que capacitarme. ¿Cómo doy respuestas si me preguntan a este tipo de cuestiones? Yo tengo para poder hacer este tipo de lecciones, no crean que nada más me vine y me aplasté y empecé a hablar. No, pues tuve que empezar a prepararme y hacer todo el ejercicio previamente. Entonces, ¿qué pasa si alguien me pregunta? Tengo que estudiar. Entonces, además de la Sagrada Escritura, leer un buen libro. Y además de un buen libro, pues tengo que saber qué dicen las noticias todos los días, brevemente, qué están hablando las noticias, qué pasa en nuestro país, qué pasa a nivel mundial, brevemente, cómo está el peso frente al dólar. Digo, son cuestiones que nos pueden ayudar y de algún modo, pues estoy mejor preparado, mejor capacitado para dar respuesta. A Jesús seguramente quisieron ponerle una trampa, pero supo responder. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces dijimos al principio que yo coloqué 3 puntos. Un fariseo le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Eso es lo primero. Segundo, Jesús responde. Ante estas preguntas que le hicieron, Jesús responde. Pero como sabemos que Jesús estaba preparado, seguramente desde pequeño leía. ¿Qué respondió? ¿Desde dónde respondió Jesús? Jesús responde desde la Sagrada Escritura, desde la palabra. Es capaz de responderle a este maestro de la ley. Qué interesante. Jesús responde con la Sagrada Escritura. Y esto nos evoca al pasaje donde Jesús se va al desierto. Cuando vienen las tentaciones, ¿cómo le responde al diablo, a Satanás? Con la Escritura, con la palabra de Dios. Así es que, pero ¿cómo voy a responder con la palabra si no la leo? Si no la tengo, si no la medito, si no la oro. Entonces, Jesús responde con lo que seguramente aprendió desde niño, desde pequeño. Le responde porque lo sabía, lo tenía tatuado. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 5. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso se lo sabía. Entonces es capaz de responder desde la Sagrada Escritura, conocida en ese tiempo. ¿Y tú y yo cómo respondemos? ¿O nos enojamos? ¿O le cerramos la puerta al hermano que nos toca a la puerta para querernos hablar de la Biblia,
como no me la sé, como no la leo, pues mejor le cierro la puerta. O mando al niño el de que le diga que no estoy. Entonces, tengo que tener la capacidad de responder. Soy cristiano católico, necesito prepararme para dar respuesta. Muy bien. Si vamos a responder con la palabra, con la Sagrada Escritura, entonces necesitamos, ¿qué cosa? Tenerla en las manos. Qué bonita se ve en el atril, ahí en la puerta, en el altar, abierta. Sí, pero en la misma página, si yo le hago así, pues tiene mucho polvo porque lleva abierta ahí como 1 año, 2 años en la misma página. ¿De qué sirve que la tenga yo ahí? En la Biblia en el atril o la Biblia en el librero, ahí bien guardada, bien bonita, con filo de oro, que nos vinieron a vender hace unos años atrás, hizo un tabicote ahí. ¿Para qué la quiero ahí? La Biblia, ¿en dónde tiene que estar? Y lo he repetido también hasta el cansancio. La Biblia tiene que estar en las manos. La Biblia en las manos, porque nos da oportunidad de leerla. Entonces, si respondemos con la palabra, necesitamos tenerla en las manos, leerla, meditarla, subrayarla como el ejercicio que hemos venido haciendo todos estas semanas, estudiarla, memorizarla, orarla. Necesitamos tener este hábito con la Sagrada Escritura. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ojalá que lo podamos tener bien presente. Muy bien. Número 3. ¿Qué responde Jesús? Acuérdense que yo puse 3 elementos de los que pone Jesús. 1. Un fariseo le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Número 2. Jesús responde. Y número 3. Amarás. Entonces, vamos pues al tercer elemento que dice, y este es pues el punto, amarás. Es interesante pues cómo Jesús responde con la misma Sagrada Escritura. Y responde, yo nada más puse así, amarás. Y Jesús dice, amarás a Dios, amarás a tu prójimo y te amarás a ti mismo. Qué interesante es esto. Se resume en esto, amarás a Dios, amarás a tu prójimo y te amarás a ti mismo. Si ustedes lo recuerdan, no sé hace cuánto, pero esto ya lo habíamos visto en alguna ocasión. Esto ya lo habíamos visto en algún momento. Solo lo estamos retomando, Lo que nos está diciendo el Señor desde el Antiguo Testamento es que el hombre debe tener en la vida una escala de valores. Esto es lo que responde el Señor. ¿Qué le está respondiendo al maestro de la ley, al doctor de la ley, al fariseo? Que se debe tener una escala de valores. Esto que era conocido desde el libro del Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Tener una escala de valores bien cimentada. Y de ahí partimos. Y esto es lo que nos dice este domingo a ti y a mí. Y ojalá que por favor lo podamos comprender en su totalidad. Así es que vamos pues, fíjense, a descubrir qué es una escala de valores. ¿En qué consiste una escala de valores? Una escala de valores, fíjense bien, está constituido, número 1, con aquello que es imprescindible en la vida. Eso que tiene que ir en primer lugar. Esa es una escala de valores. ¿Qué es lo imprescindible en esta vida que no puedo cambiar, que no puedo yo poner en segundo, ni en tercero, ni en cuarto lugar? Bueno, lo que no puedo poner al último, pues es la vida,
Eso es imprescindible, eso es básico. La vida misma, nada vale más que la vida. La vida es imprescindible y esa no la puedo poner en segundo lugar. No puedo poner la vida en último lugar. ¿Qué más? Pues la salud. Nada vale más que la salud. Pues si tengo harto dinero, harta lana y me estoy esforzando por tener una casota, pero ¿de qué me va a servir si no tengo salud? ¿De qué me va a servir mi cuentota en el banco si no tengo salud? ¿De qué me servirá mi casotototota de 3 pisos si me dan una embolia y tengo que estar en cama y me tienen que acondicionar un cuarto en la planta baja? ¿Y de qué me sirvió mi casa de 3 pisos? Eso es imprescindible, no puedo ponerlo en otro lugar. Es lo más básico, lo esencial, la salud. Y por supuesto, la familia. La familia no puedo ponerla en otro sitio. Es imprescindible para mí. ¿Quién va a estar ahí cuando me enferme? Cuando, no sé, si me meten a la cárcel, si tengo un problema. ¿Quién va a estar ahí? Pues mi familia. Por eso una escala de valores está cimentada en lo imprescindible, que es el cimiento. No puedo yo quitarlo. Segundo, vienen los deberes. Es aquello que no es imprescindible, pero que necesito hacerlo. ¿Cómo qué? Pues como el trabajo. No puedo yo anteponer mi trabajo antes que la salud, por ejemplo, antes que la vida. No puedo poner en primer lugar mi trabajo y hacer a un lado a mi familia. No, lo imprescindible es la vida, la salud, la familia. Después vienen los deberes, son aquellas obligaciones y responsabilidades que yo tengo, que no puedo evadirlas, que no puedo soslayar esas responsabilidades, esos deberes. El trabajo, el estudio, no sé, tener títulos o esforzarme por tener algo en la vida. Esos son los deberes. Y esto va en una escala de valores en segundo lugar. Yo no puedo poner nada de los deberes en el primer lugar, porque entonces me estaría yo equivocando. Y hay ahí, no sé, algunos errores que estaría cometiendo en la vida. Y en tercer lugar, pongo los deseos, que puede ser un paseo, puede ser una diversión, puede ser una fiesta, puede ser el juego. Yo no puedo poner en primer lugar el juego, la fiesta, la pachanga, la diversión, el cotorreo. No puedo yo ponerlo en primer lugar, ni lo puedo poner como un deber. Eso va en mi escala de valores hasta el final. ¿Por qué? Pues porque entonces sería un desastre en la vida. Entonces, si aquí nos vamos entendiendo, fíjense, si yo tengo bien ubicada la escala de valores y sé que los deseos, que son esos caprichos que pueden estar o no pueden estar, como los paseos, la diversión, la fiesta, el juego, sé que están en tercer lugar en mi escala de valores. Pero ¿qué pasa si yo lo coloco en primer lugar? ¿Qué pasa si yo lo pongo en primer lugar? ¿Qué sucede si yo lo muevo del tercer lugar y lo coloco en primer lugar? ¿Y qué pasa cuando estas cosas que son imprescindibles, que están en primer lugar, yo las coloco al último? No, pues entonces viene todo un caos en mi vida. Y pongo, fíjense, los deseos, los caprichos, lo que puede ser o no ser en primer lugar. Y así mi escala de valores está mal ubicada. Ante esto, yo te pregunto y me lo pregunto yo, ¿cómo está tu escala de valores? Si sabes lo que es una escala de valores, si sabes que tiene estos 3 pasos,
Y si sabes que si yo coloco esta escala de valores de este modo que estás viendo ahí en tu pantalla, si tú pones de esta forma tu escala de valores y la cambias, lo imprescindible lo mandas al último y los deseos lo pones en el primero o en el segundo lugar, pues entonces ya te responderás por qué no hay una verdadera plenitud o no hay una solidez en tu vida, porque hay un caos, porque no hemos aprendido a poner lo imprescindible. Muy bien, ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque del mismo modo dice el Señor en lo que responde, que ya viene desde el Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 5. Amarás, el verbo fundamental, amarás. ¿Quieres ser feliz? Amarás. ¿Quieres tener estabilidad? Amarás. ¿Quieres tener solidez en tu vida? Felicidad, tranquilidad, amarás. Pero en una escala de valores. En primer lugar, nos dice el Señor, amarás a Dios. ¿Qué tal, Amarás a Dios. Y si yo amo a Dios, entonces implica que tengo que orar, que tengo que hablarle, que tengo que comunicarme con ese ser supremo que acostumbramos a llamarle Dios en esa escala de valores. Si yo sé que es imprescindible en mi vida y lo coloco en primer lugar, entonces pues yo le tengo que hablar, tengo que vivir los sacramentos, tengo que ir a misa. Ay, no voy porque está el padre Chiringas y en mi parroquia el párroco es el padre Chiringas y le apodan el padre Anestesias porque empieza a hablar y ya nos dormimos. Oye, pero yo no voy a ver al padre Chiringas ni al padre Trampitas. Yo voy a encontrarme con Dios porque lo necesito, porque es imprescindible, ocupa el primer lugar. Y entonces yo no puedo poner en primer lugar un paseo, una fiesta, una pachanga. No puedo poner los deberes en primer lugar. El Señor nos dice en este domingo, amarás. Y en primer lugar está Dios. ¿Qué implica todo esto? Implica un diezmo de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, inclusive de nuestra cuestión económica. ¿Cuánto yo estoy dando de lo mío? Porque ocupa el primer lugar. Así es que pensemos si de verdad el Señor está ocupando el primer lugar en nuestra vida. Pensemos si ocupa ese primer lugar. Segundo, el Señor nos dice en esta escala de valores que nos propone, amarás a tu prójimo. Y esto implica que mi prójimo es mi próximo. ¿Cómo estoy con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo estoy con ellos? ¿Cómo estoy con mis hijos, con mis padres, con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos? ¿Cómo estoy con mi prójimo? ¿Cómo estoy con cada uno de ellos? Si el Señor me está diciendo, amarás en primer lugar a Dios, amarás a tu prójimo y en esta escala de valores te amarás a ti mismo. Fíjense qué interesante. Entro yo en esta escala de valores. Entro yo mismo. Esto implica, amadísimos hermanos, que tengo que aprender a perdonarme. Tengo que aprender a amarme, a aceptarme, a apapacharme. Porque si yo hago al revés las cosas y quiero estar a dieta para quererme, porque estoy pasado de peso, y para quererme, entonces me salgo a correr. No, pues ya valió gorro. ¿Porque estoy haciendo las cosas al revés? No, porque me amo, porque me quiero. Entonces me cuido. Entonces voy al médico. Entonces hago ejercicio porque me quiero y sé que mi sobrepeso me puede llevar a alguna enfermedad. Y ahí está. Ahí ustedes pueden contemplar en su
dispositivo, en su pantalla, esa es la escala de valores que nos propone el Señor. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo y te amarás a ti mismo. Entonces, fíjense, si yo por lo mismo hago lo mismo, si yo me coloco en primer lugar de esa escala de valores, ocupo el primer lugar, como la canción de Vicente Fernández, ¿no? Yo sé bien que estoy afuera y el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar y bueno, y yo sigo siendo el rey y ocupo el primer lugar. Y el egoísta en primer lugar, el egocentrismo a todo lo que da. Y este Dios que debe estar en el primer lugar, que ocupa el primer lugar de la escala de valores, lo llevo hasta el último, órale, hasta el último, si puedo, si me nace, si tengo tiempo, si no tengo otra cosa que hacer, como la lectura de hace 15 días, que el rey preparó un banquete de bodas para su hijo y envió a los misioneros para que invitaran a los convidados para que vinieran al banquete. Dice el texto, los invitados no quisieron, porque Dios en mi escala de valores está al último y yo me coloco en primer lugar. Primero yo, después yo y al último yo. Y por supuesto que si yo hago estos movimientos en mi vida, pues miren, todo va a estar de cabeza. En realidad, esto va a desarrollar un caos en mi vida. Y pregúntate entonces, ¿por qué no eres feliz? ¿Por qué no hay estabilidad? ¿Por qué vino el divorcio? ¿Por qué vino la división en la familia? ¿Por qué un matrimonio no se consolidó? Y resulta que ya estoy casado con otro, con otra, ya me arrejunté una vez, 2 veces, 3 veces. ¿No será que no aprendí a poner a Dios en primer lugar? ¿No será que mi escala de valores la desajusté y la hice como yo quise? ¿No será que hice esto y que he estado haciendo esto? Muy bien, fíjense, ¿qué pasa si yo me coloco en primer lugar? Esto ya lo hemos visto, ¿eh? Supongamos que ese círculo que está delante ahí en tu dispositivo, si yo me coloco al centro de mi vida, ese círculo representa mi vida. ¿Qué pasa si yo me pongo en el centro? ¿Qué pasa? Dios, pues ni siquiera está muchas veces en mi vida, dentro de mi vida, dentro de mis planes, dentro de lo que yo quiero. Es mi vida y yo soy el centro. Puede ser que muchos de nosotros digamos, bueno, yo invito a Dios, ya tuve un retiro, yo voy a misa, sí creo, por supuesto que creo, por esta que creo que Dios existe. Sí, pero soy humano y me equivoco, fallo y me fallo. Si yo me pongo en el centro, soy humano. No me he dado cuenta que me equivoco. No me he dado cuenta que fallo y me fallo. Y que muchas promesas que ya hice, tal vez ya las rompí o ni siquiera las cumplí. No soy el centro del universo. Ni siquiera la Tierra es el centro del universo. Y si no es el centro del universo, ¿por qué yo me coloco al centro? Y pienso que todas mis opiniones y pienso que lo que digo es el centro de todo. La palabra yo en griego se dice ego. Por lo tanto, me convierto en un egocéntrico. Si yo me coloco al centro, si yo me pongo al centro de mi vida, yo estoy al centro, yo digo, yo mando, yo domino, yo decido, qué difícil va a ser. Voy por la vida pisando a los demás pensando que yo soy superior, que los demás me deben pleitesía y reverencias. Lamento decirte que va a ser un gran conflicto
cuando llegue a la escuela, cuando llegue yo a la universidad, cuando llegue al trabajo y, y me desengañen, porque ni el profesor, ni los compañeros, ni el jefe en el trabajo me van a estar aguantando mis payasadas. Y lo más sencillo es me van a correr. Y no saben cuánto sufre una persona que es egocéntrica. Sufre mucho. Así es que si nosotros somos egocéntricos y queremos colocarnos en primer lugar, sabemos que vamos a sufrir mucho. Y es terrible cargar con el ego, arrastrando el ego hasta más no poder. Es terrible porque es una persona que vive estas características sufre mucho. Por eso el Señor es sabio. El Señor no se equivoca, tiene una escala de valores. Por supuesto que yo valgo, que soy valioso y que tengo que aprender a amarme, pero yo no ocupo el centro, yo no tengo que tener el primer lugar. Así es que pensemos si alguno de nosotros nos hemos puesto en el centro. Siguiente, si yo cambio el plan de Dios y pongo a mi prójimo en el centro, Dios está afuera. Imagínense, no, lo más terrible pudiera ser esto. Pero digamos, bueno, coloco a Dios, invito a Dios a mi vida, está dentro de mi vida, pero mi prójimo está en el centro. Puse a mi esposo, a mi esposa, a mi novio, a mi novia, puse a tal persona en el centro, le coloqué un altar, ahí está. Y parece que no existe otra cosa. Las mamás ahí peleándose con el hijo, con la hija, porque todo el tiempo quieren estar con el novio, la novia, y ahí están todo el tiempo con el novio, la novia, y le dicen, fíjate bien, vele bien, no te cases, checa bien, piénsalo bien. No, y ahí están, yo me caso, yo lo amo, yo la amo de verdad, es el amor de mi vida. Sí, pues ya llevas como 3. Ya vas por el cuarto y la cuarta y resulta que el quinto es el amor de tu vida. Oye, no inventes. Quiere decir que quitamos a Dios y colocamos al prójimo. ¿Se acuerdan de esos 8 días? El problema es cuando queremos poner al César en el centro, en el altar, ahí, al prójimo. Pero ¿qué va a suceder cuando ese prójimo me falla? Cuando me doy cuenta que miente, que me puede traicionar, que también, pues no sé, que le apestan las paturrias, que le huele la boca, que se equivoca, que tiene errores. ¿Qué va a pasar cuando venga el desencanto? ¿Qué va a pasar cuando la novia encuentre, la novia la esposa que crea que su esposo es la maravilla del mundo y que es la fidelidad andando y que da la vida y el amor de mi vida? Digo, es un ejemplo nada más, ¿eh? No les estoy deseando esto ni quiero que pase. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué sucederá si una esposa se da cuenta que su esposo la engaña? Viene la decepción, viene el trauma, viene el problema, viene la caída, viene un proceso doloroso. ¿Por qué? Porque quitamos a Dios del primer lugar y lo pusimos al prójimo. Entonces, cuando viene este proceso doloroso y nos dimos cuenta que el prójimo falla, entonces viene una terrible crisis. Mucha gente se suicida, ¿eh? ¿Por qué? Porque el amor de su vida, porque la persona que consideraba el centro de su existencia le falló, le mintió. ¿Qué va a pasar contigo cuando te des cuenta que a esa persona que colocaste en primer lugar te está fallando?
Podrás decirme, esto también ya lo vimos. Esa persona que yo pongo en primer lugar nunca, nunca me va a fallar. Mi mamá no me va a fallar, no me va a traicionar. Ajá. ¿Y si se muere? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando me avisen que tuvo un accidente, que murió repentinamente, que tiene una enfermedad incurable? ¿Qué va a pasar con mi vida? Le voy a poner ahí en la lápida a mi prójimo, pues puede ser mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, un hijo, a quien puse siempre en primer lugar, pero se murió. Voy a estar sufriendo. Créanme, yo lo he visto muchas veces. Personas que no han pasado años y no han podido salir del duelo porque colocaron al prójimo en primer lugar. Y entonces, cuando nos preguntamos por qué desde el Antiguo Testamento, desde el libro del Deuteronomio, por qué ese Dios celoso cuando eligió al pueblo de Israel, por qué le dijo, escucha, Shema, Shema Israel? ¿Por qué le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas? ¿Por qué se puso en primer lugar? Aquí lo entendemos y aquí está la respuesta. ¿Por qué el Señor es celoso y por qué Él se pone en primer lugar? ¿Por qué esta escala de valores? ¿Por qué? ¿Por qué amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? La respuesta está ahí, es más lógica, porque si yo coloco al centro es el eje de mi vida y yo estoy girando en torno a Él, mi familia, mi matrimonio, mis relaciones interpersonales de amistad, de trabajo, etcétera, etcétera, mi mismo trabajo, mi dinero, lo que poseo, mis negocios, todo gira en torno al Señor. Miren, todo tendrá estabilidad. Porque podrá venir una pandemia, una enfermedad, una embolia, la muerte de un ser querido. Pero si yo coloco al centro al Señor, entonces todo tendrá solidez. Entenderé esta escala de valores. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Cuando comprendemos esto, que el primer lugar lo tiene Dios, amarás al Señor tu Dios. Entonces sé por qué tengo que orar, sé por qué tengo que ir a misa, sé por qué tengo que dar mi diezmo de tiempo, de esfuerzo, incluso de lo que poseo. ¿Por qué? Porque Dios está en primer lugar. En este texto, en esta escala de valores, ¿por qué? No, el Señor no dice no ames a tu prójimo, ¿eh? Jamás, al contrario, ama a tu prójimo, ámalo, pero no en primer lugar. Ama a tu prójimo, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Incluso vamos más allá, a los que no te caen tan bien. Y tercero, ámate a ti mismo. El Señor no dice, ve a la iglesia, ve a buscar a Dios, ve a misa y olvídate de lo demás. Olvídate de ti mismo. No, hombre, el Señor nos está pidiendo esto. Perdónate, quiérete, ámate. Aprendo entonces esto. Cuando lo comprendemos, cuando caemos en la cuenta de esto que nos dice el Señor, entonces nuestra vida es verdaderamente plena y es feliz. ¿Se dan cuenta? Este texto de este domingo, amados hermanos, el texto de este domingo nos dice esto en palabras de Jesús. Él recuerda estas palabras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero de los mandamientos y el segundo es semejante a este.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando lo entendemos, cuando entendemos esta escala de valores, nuestra vida es más plena. Nuestra vida entonces es feliz. El Señor no dice te voy a quitar los problemas. Nunca se va a morir alguien, nunca te vas a enfermar. No lo dice el Señor. Pero si llevamos esta escala de valores, amados hermanos, nuestra vida puede ser más dichosa. Muy bien. Nuestro tercer paso de la lección es nuestra oración. Esa te toca ya hacerla en casa, a ti, que obedece a la pregunta que me hace decir al texto. ¿Qué me hace decirle al Señor? Y por supuesto contemplar a un Dios que me ama tanto, que da la vida por mí y que me invita a colocarlo, a ponerlo en primer lugar, en el primer sitio. Muy bien. Y por supuesto, ¿qué vamos a hacer durante esta semana? El actuar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, muchas gracias por esta atención. Espero que no les haya yo caído gordo. Espero que hayamos juntos reflexionado durante esta lección divina y espero que sirva, pues. Yo quisiera que como cada semana, por favor, no importa si estás viendo esta repetición ya, en una repetición este video, no importa, pon tus comentarios. Me gustaría saber tu opinión, si estás haciendo tu tarea, si te está sirviendo, si te está ayudando, en qué podemos mejorar, en qué puedo yo mejorar, en la transmisión, no sé, en la preparación. Yo quisiera saber sus comentarios. Les recuerdo que también después de hacer esta transmisión en vivo para la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, a través de la página de Facebook, se sube un poco después, seguramente el día de mañana, se subirá a la página a la otra plataforma que es en YouTube, que es más fácil. Como queremos también hacer la transmisión que es más fácil para todos, ese en realidad es el objetivo, que a través de la plataforma de YouTube pues es más fácil, pero para eso, para que la plataforma de YouTube nos permita hacer la transmisión para que más lo puedan ver, porque no se necesita una cuenta a través de YouTube, pues necesitamos un número de suscriptores, por lo cual no lo podemos hacer. Así es que les invito a ir a YouTube y suscribirse. Así nos ayudarán para que se pueda transmitir vía también esta plataforma de YouTube. ¿De acuerdo? Esperemos que podamos contar con su apoyo, con su ayuda para seguir extendiendo el reino y para mayor gloria de Dios. Muy bien, pues entonces terminemos con una oración. ¿Les parece? Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos tus beneficios. Gracias porque nos amas tanto. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque siempre te muestras compasivo y misericordioso. Ayúdanos, Señor, a siempre estar preparados, a estar dispuestos a dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Y ayúdanos a comprender que desde el Antiguo Testamento y aquello que le respondiste a este doctor de la ley fue una escala de valores, a colocar en primer lugar lo que es imprescindible, a colocarte a ti, Señor, en primer lugar, siempre en primer lugar. Y después los deberes, aquello que no podemos dejar de hacer. Y nuestros deseos al último, porque no podemos anteponer nuestros deseos ante lo que es indispensable, que no podemos quitar ni mover de nuestra vida.
Y del mismo modo que hacemos una escala de valores en la vida, tú nos propones una escala de valores espiritual. Colocarte a ti siempre en primer lugar. Nunca permita, Señor, que nosotros nos pongamos al centro, ni coloquemos a nadie en un altar o en primer lugar. No nos estás diciendo que no amemos al prójimo, sino que tú ocupas el primer lugar. Amarás al Señor, tu Dios, en primer lugar, con tu mente, con tus fuerzas, con todo tu corazón. Gracias, Jesús, porque colmas nuestra vida y nuestro corazón. Bendito y alabado seas, Señor, por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, muchas gracias por su atención, gracias por seguir esta transmisión y gracias porque pues se conectan y gracias porque tenemos el honor de que ustedes nos sigan a través de estas reflexiones de la Lección Divina. Que Dios los bendiga, los abrazo con mis oraciones. Muy buenas noches a todos.